bienvenidos. Comenzamos una nueva semana aquí en Sana que Sana, inaugurando invitados. Hoy tengo 3 invitados que por primera vez vienen a Sana que Sana para hablarnos sobre un tema supremamente importante. Existen las enfermedades respiratorias ocupacionales y los neumólogos, que son justamente los especialistas en ese sistema respiratorio nuestro, ¿qué tanto le diagnostican? Doctor Giovanni, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Olga. ¿A ti por venir? Las enfermedades respiratorias ocupacionales normalmente son el quehacer diario de los neumólogos. Desafortunadamente, cuando nos llegan los pacientes, la mayoría ya están muy enfermos y muchos ya en fase terminal de su enfermedad, cuyo único tratamiento es llegar a ser candidatos de un trasplante de pulmón. Dios santo. Y desafortunadamente pues nos llegan así y no queremos que pase eso. En las empresas, ¿qué tanta conciencia se ha generado con relación a eso? Porque yo asumo que si son enfermedades que se adquieren en determinada ocupación o trabajo, tanto el empleador como el empleado deben ser muy preventivos justamente cuando su ocupación es de riesgo con relación a los pulmones. Hoy en día realmente es bastante, o sea, la conciencia de los empleadores y las fábricas en su producción y en todas las exposiciones hay normativas muy claras que tratan de prevenir la enfermedad. Hoy en día es muy importante. Desafortunadamente muchos de los pacientes que recibimos son pacientes desde antes, ¿verdad? De hace 20, 15 años que no existía una normativa tan importante, porque como vamos a ver, estas son enfermedades que no se adquieren de la noche a la mañana, son enfermedades que pueden pasar 10, 15, 20 años hasta que hacen las manifestaciones pulmonares. Básicamente son partículas, elementos que van, digamos, invadiendo nuestros pulmoncitos progresivamente de a poquiticos hasta que ¡pum!, explota la enfermedad y la molestia. Como lo estás diciendo. Algo así. Sí. Enfermedades respiratorias ocupacionales. Él es el doctor Giovanni Osorno Serna, internista, neumólogo. ¿Dónde estudió medicina, doctor? En el Hospital Militar Central de Bogotá. En Bogotá. Sí, señora. Y después médico internista, una especialización, ¿verdad? Todo en el militar, y después hice la maestría en epidemiología clínica en el CES. También estudié salud ocupacional con el Consejo Colombiano de Seguridad en Bogotá. Y últimamente me fui a hacer oncología torácica en México. Eso sin contar la neumología, ¿no? Sí, señora. ¿Cómo le parece? Es que a mí me encanta en esta primera vez que vienen nuestros médicos presentar su hoja de vida. Muchas gracias. Y que tengan ellos la certeza de que los especialistas que trajimos a Sana que Sana son absolutamente con toda la preparación. Adelante, doctor. Muchas gracias, permiso. El doctor, muy juicioso, me ha enviado varias presentaciones. La de él con relación al tema que vamos a tratar y la de sus 2 invitadas. Doctor, presénteme a esa mona que está al lado suyo. Bienvenida. Sí. Gracias, Olga, muy amable. ¿Quién es ella, doctor? La doctora Yoldi es amiga, es la esposa de un gran amigo mío, el doctor Montúfar, que es neumólogo infectólogo. Que lo hemos tenido aquí. Claro que sí. Claro que sí, Así hablando de es. vacunación para Así adultos es, mayores. Olga. La doctora Yoldi trabaja en Sura, en la parte de salud ocupacional. Ella es médica también en salud ocupacional y epidemióloga. Perfecto. Ahí está la presentación. Doctora Gracias. Yoldi, bienvenida a Sana que Sana. Olga, muchas gracias la invitación. Qué rico que estés aquí. Entonces, tu labor de alguna manera como ingeniera, como especialista en salud ocupacional y epidemiología, es estar muy pendiente de que esas enfermedades respiratorias ocupacionales no se presenten. ¿Cuál es tu labor con relación a nuestro tema, Yoldi, y en tu ocupación normalmente? Nosotros nos dedicamos a la prevención, lo que tú acabas de mencionar, para que los trabajadores, así sea del sector formal o informal, o sea, trabajadores en las empresas, pero también trabajadores que desempeñan una ocupación que no necesariamente están afiliados al sistema de seguridad social, tomen correctivos y medidas para evitar exponerse a los contaminantes químicos o a los agentes de riesgo que provocan las enfermedades respiratorias o pulmonares. Yo le preguntaba ahorita al doctor eso, ¿qué tanta conciencia desde tu área se ve tanto en empleados como en empleadores para evitar este tipo de asuntos?
Estamos juiciosos, los empleadores se preocupan por el bienestar en términos generales de sus empleados y los empleados siguen, porque de nada sirve poner una normativa y decirle usted tiene que utilizar estos implementos, bla, 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 si la gente no se apropia de ellos. ¿Hay conciencia suficiente, Yoldi, para esto? Cada vez más, lo que dice el doctor Giovanni, cada vez más la conciencia ha ido creciendo paulatinamente, muy ligada a todo el comportamiento de la legislación en Colombia respecto a la prevención tanto de los accidentes de trabajo como de las enfermedades laborales. Hoy Colombia tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el cual o a través del cual los empleadores pudieran gestionar mejor los riesgos o los peligros presentes en las empresas para evitar los efectos en los trabajadores, para ser más productivos en el trabajo y cuidar la salud y la vida de estas personitas. Perfecto. A nuestros televidentes abrimos nuestra línea de WhatsApp, es el 305-316-6560. Hoy vamos a hablar de enfermedades respiratorias que se producen en diferentes ocupaciones. Habrá unas más riesgosas que otras. Todo esto lo vamos a hablar con nuestros invitados de hoy y empezamos a recorrer las calles de Medellín. Nuestro periodista Brian López encontró las siguientes inquietudes con relación a nuestro tema de hoy. Doctor, ¿los podemos ver acá? Me llamo Jesús Hernando Arroyave. Mi pregunta es la siguiente: ¿las enfermedades pulmonares laborales siempre se pueden prevenir? Y da tristeza que de pronto me digan que sí, sabiendo que hay tanto diagnóstico. Siempre, doctor Giovanni, ¿se pueden prevenir las enfermedades ocupacionales laborales? Sí. Perdón, pulmonares. Sí, sí se pueden prevenir. Siempre. Siempre, o sea, hay un mínimo de pacientes que es aquellos que tienen una susceptibilidad genética de que con mínima exposición puedan adquirir la enfermedad. Pero esos son más bien los poquitos pacientes, son muy poquitos los que realmente pasa eso. En la mayoría se puede prevenir la enfermedad siempre y cuando haya un control muy adecuado en las empresas para evitar esta exposición. Perfecto. Y para seguir con nuestro programa, vamos con la segunda pregunta. Yo creo que esta se va para la doctora Yoldi. Veamos. Hola, mi nombre es Juan Carlos Müller y yo quisiera saber ¿cuáles son las ocupaciones más riesgosas con relación a las enfermedades pulmonares laborales? ¿Cuáles son las enfermedades más riesgosas, Yoldi, con relación a nuestro tema de hoy? ¿Cuáles son, digamos, con las que hay que tener más precaución, actividades, trabajos, ocupaciones y oficios que pueden ser factores de riesgo para una enfermedad respiratoria? Yo creo que todas las enfermedades son importantes, porque la mayoría se convierten en enfermedades de tipo pulmonar crónico. Pero hay unas enfermedades que ocasionan más discapacidad o pérdida de esa capacidad laboral en el trabajo. Esas enfermedades tienen que ver bien con exposiciones de largo tiempo o exposiciones de tipo agudo y masivo en el lugar de trabajo, que ocasionan una discapacidad a largo tiempo. Entonces, digamos que todas aquellas ligadas a exposición a polvos inorgánicos como carbón, como asbesto, como sílice, pero también otras con exposición a ciertas sustancias químicas como solventes o ácidos o álcalis, pudieran ocasionar enfermedades de largo impacto y de gran impacto en la salud de los trabajadores. De los diagnósticos, doctor, que usted hace, ¿cuáles son esas ocupaciones que usted dice, otro trabajador de tal sector afectado de esta manera? Sí, ¿cuál es como el denominador común ahí? Lo que la doctora Yoldi está diciendo está muy bien, o sea, son esas exposiciones en las cuales hay un continuo daño en el pulmón. Normalmente ve uno pacientes en fases terminales de silicosis. Pero digamos, estoy inventando, los soldadores, las personas que trabajan en aserríos, me refiero a la profesión como tal. Ah, bueno, por eso. Entonces, listo. Entonces, de acuerdo a la ocupación, las más frecuentes son los de la silicosis. La silicosis normalmente son los que trabajan en túneles, en socavones, en minería. Entonces, esa es muy frecuente, la exposición a grandes masas de polvos. Sí. Los que normalmente trabajan en madera, entonces también los aserríos
botan mucho polvo, mucha contaminación y también les puede producir la enfermedad. Y obviamente aquellos que están expuestos, digamos, a químicos, que pueden también tener alta cantidad de solventes y de productos como los pintores, pueden tener bastante riesgo. Perfecto. Y uno, por ejemplo, ve a los pintores y uno nunca los ve con ninguna protección. Doctora Yoldi, cuando alguna vez han pintado mi casa o así, ese tipo de ocupaciones deberían tener alguna protección a la hora de estar realizando su labor. En particular, por ejemplo, hablemos de los pintores de, ¿cómo llaman? Se llama de brocha gorda o algo así. Ajá. Claro que sí. Deberían tenerla. Sí. Deberían tener protección. La protección respiratoria, dependiendo del agente, las características de agente, asimismo es la protección respiratoria. No es lo mismo un químico que se presenta en polvo, a decir, un químico que se presenta en vapor o un rocío o una neblina, y dependiendo también del tipo de químico. Estas industrias de producción de elementos de protección personal manejan la especialidad de la protección de acuerdo al tipo de exposición, pero sí deberíamos tener diferentes tipos de protección. Aquí vemos, por ejemplo. Una, por ejemplo, más especializada, esta es para algún tipo de químicos como vapores, esta pudiera ser para polvos, y este tipo de protección, digámoslo, que la enfermedad respiratoria también se presenta en instituciones de servicios de salud. Entonces, enfermedad respiratoria por riesgo biológico, por virus, bacterias que pueden presentarse en instituciones de servicios de salud. Lo que es preocupante, diría uno, listo, si estos 4 personajes están muy organizados en una empresa vinculados laboralmente, tienen su protección, pero por ejemplo, las personas que trabajan en las minas o que tienen algún empleo informal que no es muy juicioso, yo me imagino que esos son los que más riesgo corren porque no toman las precauciones debidas, a veces ni las conocerán. O sea, hablando por ejemplo de la minería ilegal y esos asuntos, doctora Yoldi. Es ahí donde debemos concentrarnos. Claro. Es muy importante la capacitación que los trabajadores tengan acerca del peligro al cual se exponen, pero también de las medidas de control que ellos deben implementar. Muchos de estas personas, como no tienen la capacitación, entonces no tienen sensibilización y menos la motivación para hacer uso adecuado de la protección personal. Imagínense cuántas muertes se prevenirían si fuéramos todos supremamente responsables con esos cuidados. Hablando de responsabilidad, yo les decía que el doctor Giovanni es un juicio y me ha mandado una presentación muy interesante con relación a este tema de enfermedades respiratorias que se ocasionan en las diferentes labores, en algunos labores en particular. Empecemos pues con su presentación, mi doctor, para que nos salga bien bonita. Claro que sí. Lo primero que usted me decía en esa presentación es que este tema es un asunto integral, que es un asunto que deben tratar varias especialidades. Empecemos por eso. Bueno, sí, como le estás diciendo, eso es lo que buscamos, que los actores en el sistema realmente trabajemos unidos. Entonces, como vemos ahí, hay diferentes especialidades que se involucran para llegar a un diagnóstico de acuerdo a la exposición de cada paciente. Entonces está el radiólogo que nos ayuda a interpretar muy bien las imágenes, que como vas a ver es muy importante en este tema, interpretar muy bien las imágenes. El patólogo, cuando llegamos a tomar biopsias del pulmón para tener un diagnóstico más preciso de la enfermedad. La doctora Yoldi, los médicos que trabajan en salud ocupacional, y obviamente pues ingenieros ambientales, ingenieros que están en las fábricas directamente, químicos que trabajan en las fábricas, y el neumólogo, que es el que le va a llegar al fin y al cabo el paciente. ¿A usted le llega el chicharroncito al final? A mí me llega ya al final. Claro. Entonces, que sí, para curarlo. esa es la idea. ¿Y qué es lo que queremos? Pues integrar todo esto para hacer un diagnóstico y evaluar la presencia y extensión de la enfermedad. Perfecto. Ahorita vamos a ver imágenes justamente de un pulmón sanito y de un pulmón ya afectado con alguna enfermedad respiratoria. ¿Qué son las neumoconiosis, doctor Giovanni? Entonces, la neumoconiosis es el conjunto de enfermedades respiratorias asociadas a la exposición de elemento particulado
inorgánico, o sea, todo lo algo que son, está en el aire que todo se lo que entra está por la en el nariz. aire, que se entra por la nariz. Entonces normalmente son polvos, la mayoría son polvos, y esos polvos obviamente vienen de cada profesión que se está realizando. Entonces las principales enfermedades que producen estos polvos normalmente son el silicato, el sílice. Entonces eso normalmente están en los socavones, en la minería, cuando levantan el polvo y la tierra en la calle, cuando están dañando el cemento, toda la exposición de cemento, ¿sí? Entonces esos son silicatos, igual que exposición a talco, empresas que manipulan haciendo talco, es otro elemento orgánico. Entonces está el berilio, hay diferentes elementos y como vas a ver, son muchas las profesiones, pero muchísimas las profesiones y ocupaciones donde elementos particulados son los que entran al pulmón. Entonces, en eso se llama neumoconiosis. Neumoconiosis. Bueno, y aquí tenemos una serie de imágenes que el doctor nos envió justamente para ilustrar nuestro tema. Si quieres, se las vamos a ir pasando en el orden. Estos podríamos interpretarlo como una radiografía del pulmón normal. Entonces no vemos nada importante, simplemente las estructuras que vemos son lo más blanco es el corazón y todo lo negrito es el pulmón, que normalmente se debe ver negro así, como tal. Sí, entonces así. grabémonos televidentes esta imagen para entender ahorita cómo cambia un pulmón que ya sí está afectado con algunas de esas neumoconiosis. Entonces, miremos aquí, este es, pues, si nosotros vemos en la imagen de la mitad, vemos que empezamos a ver como punticos blancos. Entonces, esos punticos blancos son los elementos particulados que están entrando a la vía aérea y que se están empezando ya a generar una respuesta inflamatoria. Si vemos la imagen de la derecha, vemos que ya está lleno de punticos blancos, igual que la de la izquierda, y eso hace que el pulmón se vaya dañando. En este caso sería una silicosis, es la enfermedad la que se está produciendo en este caso, por exposición a socavones y minas, y igualmente la silicosis la producen muchas otras profesiones, pero la más frecuente en nuestro medio es esta. Y esto es un caso donde ya la enfermedad avanzó tanto que ya forma como si fuera masas, se llama una silicosis conglomerata, donde se forman masas, muchas veces se confunde con cáncer. Le llegan a uno, ¿será que este paciente tiene un cáncer? Está muy asfixiado, ya no puede caminar nada, perdió peso, camina ya para el baño y se ahoga. Entonces son pacientes que su enfermedad los va consumiendo poco a poco hasta llegar a un estado terminal de la enfermedad. ¿El tratamiento es muy distinto de cáncer con relación a esto? Sí, claro. O sea, normalmente estas enfermedades casi que el tratamiento es como lo decíamos antes, ojalá no llegara al tratamiento, la idea es tratar de prevenir la exposición, pero si nos llega un paciente en las fases iniciales, las que vimos primero, que se ven los punticos blancos, en ese momento yo debo decirle al trabajador, venga, dígame usted qué hace, cómo lo hace, cómo es su empresa, y yo como neumólogo le hago pruebas de función respiratoria, lo evalúo bien y mando una carta a la doctora Yoldi y le digo, doctora, por favor, colabóreme con este paciente que tiene una exposición a sílice y si se sigue exponiendo así va a terminar en estado terminal como en esta condición y ya no hay nada que ofrecerle al paciente. Y entonces la doctora Yoldi ahí, ¿qué entra a hacer cuando el doctor le remite su paciente? Importante sensibilizar a los empleadores frente al qué hacer desde el control, nosotros le decimos control en la fuente, en el sitio que origina el peligro. El control más eficiente, lógicamente, va a ser el control generalmente de ingeniería, sistemas de extracción o diferentes sistemas de humidificación para evitar que el polvo o que el químico se esparza hasta llegar a afectar al trabajador, pero también los procedimientos seguros de trabajo, igualmente la capacitación, entrenamiento, el control biológico, el monitoreo a través de los exámenes médicos periódicos que todo empleador en Colombia debe realizar de acuerdo a la normatividad vigente. Muy importante la capacitación también, la conciencia del trabajador, que el trabajador conozca tanto del peligro que en ciertos momentos
el trabajador decide implementar ciertas medidas de protección para evitar el efecto secundario de exposición a químicos. O sea, que usted llega como una investigadora privada Así con lupa, es. yo creo que la ven y tiemblan, no mentiras, deberían dar gracias de verla. Llega usted con lupa milimétricamente a revisar los procesos y todo el asunto para determinar dónde hay factores de riesgo para buscar solución. Básicamente es eso. Así es, así es. Yo pienso importante también es que en esa parte educativa del trabajador es demasiado, digamos, hay que tener un peso muy grande, porque obviamente estas máscaras molestan, ¿verdad? Entonces, los trabajadores en ciertas ocupaciones sienten que la máscara, en de ayudarlos, los está asfixiando más, ¿verdad? Entiendo. O que el, Que es muy molesto, debe ser al calor, principio. o que el calor no nos está dejando, entonces se quitan la máscara. Esa es la parte educativa que hay que enseñarles, porque pues un muchacho joven no sabe a qué daño se está haciendo. ¿Qué le va a pasar en 15 años? Y qué le va a pasar en 15 años. Entonces, eso hay que decirles muy bien, ve, te está pasando esto. Y yo muchas veces también les digo, a usted hay que sacarlo de la exposición. Usted no me va a poder volver a trabajar allá. Entonces, yo le digo a la doctora Yoli, por favor, hágame una reubicación laboral de ese paciente, porque si se me sigue exponiendo, tiene una predisposición de acelerar su enfermedad y terminar más rápido, no los 15 años, sino en 5 años o en 3 años enfermo. Perfecto. Sigamos hablando hoy en Sana que Sana de enfermedades ocupacionales respiratorias, aquellas enfermedades que se producen en nuestros pulmoncitos y que están relacionadas con una actividad o algún oficio que de pronto no se están tomando las precauciones adecuadas, y hay que llamar mucho la atención sobre esto porque, como bien lo decían nuestros especialistas, son enfermedades que a largo plazo pueden ser mortales. Ya decía el doctor que muchas veces le remiten a él pacientes donde ya lo que hay que buscar es un trasplante de pulmón, que es como lo más complicado. Tenemos ahora a una ingeniera ambiental que nos va a explicar justamente cómo es que se mide la calidad del aire. Noticias Sana que Sana. Natalia Velázquez Saldarriaga es ingeniera ambiental. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También trabajas como de la mano con el doctor también te recomendó que vinieras. Sí. Es como también parte de tu oficio este tema de respiración y trabajo. Sí, manejo seguro de sustancias químicas peligrosas. Manejo seguro de sustancias químicas peligrosas. Esas sustancias químicas peligrosas están en muchos trabajos, Sí. en bastantes, en otros más, como lo hemos dicho. Cuéntanos un poco. Sí, nosotros, pues cada empresa, ¿cierto? Desde su gestión ambiental y desde salud ocupacional hay que identificar las sustancias químicas que se utilizan en las empresas, ¿cierto? Entonces hay una lista de chequeo donde se identifican las sustancias, se mira el peligro, cuál es el peligro que esas sustancias traen al empleado o al ambiente, ¿cierto? Entonces también con las hojas de seguridad, porque nosotros cada vez que se va a comprar una sustancia química se tiene que pedir la hoja de seguridad de la sustancia. ¿Qué es la hoja de seguridad? Es como la hoja de vida del producto. Okay. Y ahí me va a entregar toda la información de esa sustancia. Ajá. Cómo la debo manipular, cómo la debo almacenar, en caso de un accidente con esa sustancia, qué debo de hacer, entonces cuáles son los primeros auxilios, todo. Incluso me va a decir qué equipo de protección personal debo de utilizar para manipular esa sustancia. Porque como dijo nuestra compañera, los equipos de protección personal no sirven para todo, ¿cierto? Entonces hay mascarillas de alta eficiencia que se utilizan para hospitales, pero para pintar una casa requieren de una mascarilla media cara con filtro para vapores. Perfecto. Natalia también muy juiciosa nos hizo su presentación y la vamos a pasar, no crean. Empecemos a preparar, Brian. Entonces nos decías, iniciamos hablando de metodología del material particulado en una empresa, básicamente. Pongamos la imagen para que entendamos todo eso. Ahí la tienes, Natalia. Sí, no, pues primero hay que tener en cuenta que hay dos tipos de material particulado, ¿cierto? Que es la fracción respirable, que es todo ese aire que nosotros respiramos, que pasa por nuestra tráquea. Que es el que debemos respirar. Sí, que respiramos y que llega a nuestro sistema respiratorio, ¿cierto? Eso es lo que se llama material particulado PM10, ¿cierto? Que ese número 10 es el tamaño de la partícula, ¿cierto? Pero hay otro material particulado que es mucho más peligroso, que es el más pequeñito, que es el 2.5, que es el que nos afecta
gravemente porque es tan pequeñito que no se alcanza a notar, exactamente. Y ese es el que ustedes deben medir con esos Evaluar. aparaticos para saber si mi ambiente no lo trajiste. No. Ya aprovechamos, mentiras. Pero ese es el que ustedes utilizan para decir, este aire está contaminado o no está contaminado. Eso que está saliendo allí. Exactamente, o sea, esos equipos hay muchos en el mercado. Los que más se conocen son las bombas de flujo contaminante, que lo que hace es que cuando se va a hacer una evaluación en el puesto de trabajo, o sea, el empleado está generando afectación o se le está dando algunas, ¿cómo se dice? Está presentando algunas evidencias de alguna enfermedad respiratoria, se hace un análisis con este equipo se le conecta al empleado o se coloca al lado donde normalmente está trabajando y de acuerdo al tipo de exposición o al tiempo de exposición, por ejemplo, si el trabajador está todo el día expuesto a esa sustancia química, se hace la evaluación. Entonces se hace una medición, el equipo lo que hace es succiona el aire, ¿cierto? Y por dentro del equipo hay unos filtros, entonces ese material particulado se va quedando almacenado en ese filtro y ya se extrae el filtro cuando se termine la evaluación y se envía a un laboratorio certificado, porque nosotros no podemos hacerlo, sino que hay que contratar a una empresa, a un laboratorio que tenga permisos y licencias para hacer esa medición. Ya cuando se tengan los resultados, se compara con unos niveles permisibles de acuerdo a la norma. La legislación colombiana es la resolución 2400, ¿cierto? Entonces esa norma me dice cuáles son los niveles permisibles que una persona puede tolerar a esa sustancia química. Entonces si da por encima, entonces ese empleado está expuesto, ¿cierto? Cuando haces ese diagnóstico, definitivamente este empleado está expuesto. La empresa tiene la obligación de corregir el asunto. Sí. ¿Cómo se maneja ahí ese conducto regular? ¿Cómo sigue el proceso? No, primero se analiza, el área de salud ocupacional siempre está analizando o está en seguimiento, ese empleado está en seguimiento, ¿cierto? Entonces se conecta, entonces hay que analizarlo, mirar, entrar al médico de salud ocupacional, se hacen las pruebas, se hacen los exámenes, se mira si el equipo de protección personal es el adecuado, entonces se empieza a analizar si es que el equipo no está funcionando, pero previamente pues ya la empresa tiene que tener un plan de acción para ese tipo de trabajadores. Ahorita veíamos una imagen que la podemos volver a poner y es todo así, eso parece pues un helicópterito. Esa es otra manera de Sí, medir los niveles de contaminación. Sí, esos ya son otros medios que están implementando en la ciudad, incluso pues están en estudio, es como un tipo de dron para poder evaluar la calidad del aire en la ciudad, ¿cierto? Que tenemos que tener en cuenta que Medellín es la única ciudad que está midiendo su calidad de aire, ¿cierto? Que está preocupándose mucho por ese tema. Exactamente, entonces en este momento hay 18 puntos de muestreo en todo el área metropolitana que trabajan como ese equipo pequeñito, pero ya en grandes dimensiones, para mirar todos los días, 24 horas al día, la calidad del aire. Entonces lo que están haciendo es evolucionar con diferentes equipos. Absolutamente todas las empresas deben solicitar este chequeo o simplemente las que utilicen materiales que sean contaminantes y que sean las que puedan generar un tipo de enfermedad respiratoria? Sí, las que manejan altas cantidades de sustancias químicas, las que tengan Estamos calderas. hablando de industria química, de hospitales, hospitales, ¿qué más? Las que tengan calderas, calderines, hornos, ¿cierto? Todas esas empresas que generen o que manipulen sustancias químicas peligrosas de alto impacto, que generen grandes riesgos, se hace un análisis. Y se logra parar, aunque esta pregunta también sería más como para mis invitados de la derecha, y ¿se logra parar una enfermedad grave respiratoria con esta medición? Es decir, unos primeros síntomas indican que hay que hacerle seguimiento a este empleado y se dice, bueno, gracias a Dios se detectó a tiempo y se solucionó. Sí, mira, lo que pasa es que todas las empresas ahora por la legislación colombiana deben contar con un programa de sustancias químicas peligrosas. Entonces ese programa identifica la sustancia química y ya, si uno sabe que esa sustancia química puede generar un riesgo, inmediatamente hace esa evaluación antes de que se genere el riesgo pues a la persona. Antes de que empiecen los síntomas. Exactamente. Qué rico, que así sea siempre. Y con los equipos de protección personal que son importantes para disminuir
ese riesgo. Y una cuñita en medio segundo, y es, tú nombraste ahora algo que es, digamos, parte de este tema, pero esa parte, y es la preocupación por la contaminación del medio ambiente en Medellín, y yo ya había escuchado eso, que no es que estemos más contaminados que otras ciudades, sino que aquí se está poniendo atención en el tema, por eso se habla de las restricciones que hubo en algunas oportunidades, de los sitios donde hay medición. No es porque aquí estemos con una contaminación que nos vamos a morir todos de asma y asfixia, sino porque la administración se está preocupando justamente por ese asunto. Así es, más o menos. Sí, el área metropolitana y la CIATA, que es el sistema de alerta temprana, pues tienen estos monitores para evaluar la calidad del aire. Pero el Centro de Producción Más Limpia, en convenio con el área metropolitana, entonces ahora firmó una norma que es movilidad respetuosa empresarial, ¿cierto? Entonces ya desde las empresas, ¿cómo podemos intervenir para disminuir esta contaminación atmosférica? O también, por ejemplo, el Centro de Producción Más Limpia con el área también están acompañando a todas las empresas que tienen calderines, calderas, hornos a trabajar para disminuir. Pero es un parte de tranquilidad porque se está trabajando fuertemente. Sí, se está en el trabajando tema. Y la normatividad ambiental está muy rigurosa en ese tema. Natalia, muchas gracias, mucho gusto. porque en estas épocas de preocupación por el calentamiento global y por toda la contaminación y por lo desjuiciados que somos con el planeta, los ingenieros ambientales juegan un papel fundamental para ayudarnos a sobrevivir y a que eso no se acabe tan rápido. Muchas gracias. Bueno, Natalia, gracias por estar con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales. Regresamos a Sana que Sana para seguir hablando de enfermedades respiratorias ocupacionales. Ya volvemos. Sigamos hoy en Sana que Sana aprendiendo sobre la importancia de prevenir las enfermedades respiratorias ocupacionales. Estas enfermedades surgen como consecuencia de la exposición durante un largo periodo a algunas sustancias. Estos diagnósticos pueden permanecer incluso después de finalizada la exposición. Las partículas generadas en algunas fábricas como chimeneas, gases de combustión, partículas generadas en incendios, en la minería, en la construcción, entre otras, pueden generar esta problemática. Doctor Giovanni, ¿siempre una enfermedad ocupacional respiratoria se produce durante muchos años o a veces se demora más poquito? ¿Eso depende de la sustancia? ¿Cómo es eso? Depende normalmente del grado de exposición y la susceptibilidad de la persona para la enfermedad. No todos los que están expuestos a la misma sustancia o a la misma cantidad van a desarrollar la enfermedad igual. Sí. Se considera que más o menos un promedio, un 20, un 30% pueden desarrollar la enfermedad. Hay pacientes que pueden tener lo que nosotros llamamos neumonitis de hipersensibilidad aguda, donde hay una exposición a un antígeno y ese antígeno causa una inflamación importante en el pulmón en cuestión de horas. Y puede empezar como si fuera con fiebre, con escalofrío, con malestar y dificultad respiratoria. Hay pacientes que hemos tenido donde se desarrollan la enfermedad a tal punto que terminan en una unidad de cuidados intensivos y en ventilación mecánica. Y muchas veces no se sabe qué pasó con ese paciente, vuelve a su lugar de trabajo, vuelve y se expone a sus antígenos y puede volver a desarrollar la enfermedad en forma aguda. Igual que lo que se llaman los sandblisters, que son los que utilizan los chorros de arena para pintura de carros. Como la exposición es tan masiva, pueden desarrollar una silicosis aguda en ese momento y tener pues un compromiso inflamatorio pulmonar que los lleva a un servicio de urgencias. Ojo, entonces aguda, recuerden que es de un momento a otro crónico, es las que se forman año tras año hasta que desencadenan pues la enfermedad. Doctora Yoldi, el famoso asbesto, uno ha oído hablar de ese elemento cancerígeno, simplemente que causa enfermedad diferente al cáncer a nivel respiratorio. ¿Por qué se sigue produciendo este asunto? Yo me imagino que cantidad de ingenieros ambientales, de enfermeros, de médicos, epidemiólogos como usted han advertido esto y sigue sucediendo. Sigue siendo preocupante el tema del asbesto con relación a las enfermedades pulmonares, al cáncer y en fin, doctora. Sí, claro que sí. Sigue siendo un problema el asbesto, aunque progresivamente se ha ido retirando. Los empleadores dentro de los procesos productivos han encontrado otros productos que empiezan a reemplazar progresivamente el asbesto. Sin embargo,
hoy todavía está en la industria. El asbesto produce enfermedades crónicas como la asbestosis, pero por otro lado también es un cancerígeno comprobado por la Agencia Internacional del Cáncer, la IARC, y produce cáncer pulmonar, digámoslo así. Muy importante su control, muy importante que el empleador revise el proceso productivo, pueda identificar en qué parte del proceso pudiera o no pudiera manejar el asbesto, pero también otras sustancias que están comprobadas, son comprobadamente cancerígenas a nivel internacional. Hoy tenemos en Colombia una legislación que nos orienta el compromiso de los empleadores frente a este grupo de sustancias que pudieran estar asociados con cáncer ocupacional. ¿Qué otras sustancias, doctora, además del asbesto? Pero antes de esa pregunta, qué pena, doctor, ¿cuáles son esos productos que se producen, valga la redundancia, con el asbesto? Normalmente… Las tejas, ¿cierto? Sí, normalmente son las tejas, las industrias de freno de carro, y industrias eléctricas, industria automotriz, son las principales que utilizan el asbesto. Y el riesgo no es solo para quien fabrica esos productos, sino para quien utiliza esos productos cuando son con ese asbesto. El riesgo está tanto para los que trabajan directamente con la producción del material y la manipulación del material. Igual se han descrito casos en los cuales se ha encontrado en el ambiente de fábricas que producen tejas de Eterni y personas que vivían al lado, como el famoso caso de Ana Niño, que fue la que demandó al Estado para la prohibición del asbesto, que ella nunca estuvo expuesta directamente, sino que fue partículas del ambiente. Lo que tiene es que, como lo estamos diciendo, no todos van a adquirir la enfermedad. Se calcula que más o menos de estas personas que tienen un contacto indirecto, más o menos el 10% pueden adquirir la enfermedad. Pero es claro que cuando usted desarrolla un mesotelioma, más o menos está identificada que la causa del mesotelioma, que es el cáncer que cubre las capas del pulmón, la pleura, normalmente está relacionada con el 80% de los que utilizan el asbesto, de un 50 a 80%. Ahora sí, la doctora Yoldi hablaba de otras sustancias además del asbesto que son comprobadas malísimas para la salud, no solo para los pulmones, supongo. ¿Cuáles otras sustancias? Pero normalmente son las mismas partículas del plomo, níquel, el cromo, o sea, metales pesados, que son los que normalmente desarrollan los pacientes cáncer. Igualmente, el riesgo de la antracosis que puede llevar, el carbón puede llevar a cáncer, y pues productos que no lo hemos mencionado, pero que es importante, y yo soy abanderado en ese sentido, es en relación al tabaquismo, ¿verdad? Que no es una exposición laboral, pero que definitivamente el mismo cigarrillo contiene aproximadamente 70 sustancias químicas que pueden llevar al cáncer. Vea, ¿y este listado que me tiene ahí, doctor? Bueno, esas fueron las primeras que hablamos, la neumoconiosis, ya lo habíamos hablado, que de acuerdo a la gente, entonces si es sílice, si es carbón, si es amianto, van produciendo las enfermedades. Entonces el sílice se encuentra más que todo en minería, perforación de túneles. Oigan esto. Sí, neumoconiosis por polvo mixto, igual en minería, carbón, pizarra, fundición. Asbesto, ya en minería, en amianto, en astilleros, abrasivos, aislantes, en frenos. Neumoconiosis por talco en fabricantes de cerámica, de pinturas, de papel, de cosméticos. Neumoconiosis del caolín, industria de cerámica, papel, fármacos, cauchos, y así sucesivamente. Industria aeroespacial, cerámica, lámparas fluorescentes, pulido, soldadura, fundición, minería. Y muy rico haber leído este listado, porque si alguno de nuestros televidentes se dedica a este tipo de actividades laborales, su primo, su vecino, su amigo, sus familiares, es muy rico que estén muy pendientes de qué tan responsable es su empresa para cumplir esa legislación de la que nos hablaba Natalia, de la que nos habla la doctora Yoldi, para ser preventivos y cuidadosos con la salud de sus empleados. Yo quiero que miremos la diapositiva donde están ya los elementos orgánicos, que es la otra, la que nos muestra principalmente aquellas otras empresas donde
donde exactamente esta. Perfecto. Entonces, Eso no lo alcanzan a leer ustedes, pero nosotros se lo leemos sí. por encimita. ¿Cuál es la idea? La idea de esta diapositiva es decirles que hay industrias, que son muchas, donde hay material orgánico que pueden tener hongos, pueden tener bacterias, pueden tener enzimas, pueden tener proteínas vegetales, proteínas animales y elemento particulado de bajo peso molecular, y que de acuerdo a la profesión se pueda desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, microbios, entonces especies alternarias, que son como especie de hongos, pueden estar en la madera y producir lo que se llama la enfermedad del carpintero, ¿verdad? Las especies de microesporas que se produce en el pulmón del granjero. Y hay muchas partículas de bacterias y hongos, por ejemplo, que están en los criaderos de aves, que es una industria muy grande y produce normalmente la neumonitis de hipersensibilidad del criador de aves. Entonces, estas son industrias que definitivamente están en los que lavan los quesos, en los que están en saunas, ahí se crean hongomos, donde normalmente hay empresas que pueden tener paredes por humedad llena de hongos, ¿sí? Que la pared está completamente con moho, ese moho se puede soltar y llegar a los pulmones. Entonces son enfermedades producidas por elementos orgánicos. Ojo con entonces esos asuntos. Tenemos un ejemplo ahí que lo traje a... La imagen que sigue. La imagen que sigue. Se le tiene, Brian, la imagen que sigue al doctor Giovanni, ni más faltaba, así él las mandó todas. Eso, sigamos. ¿Cuál? No, que siga. ¿La que sigue? La que sigue, ahí. Ahí, la anterior. Entonces, ahí. mire esta imagen, que pues es desafortunado ver esto. Hay pacientes que tienen aves de corral en su casa y tienen canarios, tienen palomas y las tienen dentro de su casa, o obviamente causa estas enfermedades. Mostramos la que sigue. Claro que Entonces, sí. este es un caso. La imagen que sigue. Este es un caso que tuvimos en el hospital de un paciente que trabajaba en el campo. Nunca supimos la profesión, a pesar de que se le preguntó varias veces en qué trabajaba, qué hacía. Y un muchacho joven de 31 años que empezó con dificultad respiratoria. Cuando llegó al hospital, obviamente llegó en muy malas condiciones, hubo necesidad de hacerle una biopsia de pulmón y se llegó a la conclusión con la que sigue, donde vemos que el pulmón se ve ya con zonas fibróticas, el pulmón se ve como lleno de huecos, se ve zonas muy blancas y zonas muy oscuras, donde van a haber como unas zonas blancas más gruesas, esas son ya zonas de fibrosis, lo que hemos llamado bronquiectasia de ectación, y unas zonas más negras donde hay atrapamiento aéreo. Y el paciente inicialmente fue diagnosticado como si tuviera un asma, porque ellos empiezan con dificultad para respirar, silbido en el pecho, mucha tos, entonces van y piensan que lo que tiene es un asma, pero cuando nos damos cuenta realmente no tiene asma, sino que es una enfermedad más avanzada. Perfecto, mi doc. Nosotros tenemos que hacer nuestra segunda pausa para comerciales, pero ya regresamos para seguir aprendiendo hoy de enfermedades respiratorias ocupacionales en Sana que Sana. Ya volvemos. Rápidamente, doctor Giovanni, indiquemos nuevamente cuáles son esos síntomas que podrían indicar una enfermedad respiratoria ocupacional. Principalmente empiezas como si fueran gripas seguidas, tos, expectoración. En la medida en que la enfermedad va avanzando, ya empiezan a sentir muchas veces silbido en el pecho o ronquido en el pecho, y llega un momento en que ya llegan hasta perder peso y dificultad respiratoria con cualquier actividad que hagan. Ok, ¿y cómo se diagnostica? La forma es, nosotros digamos hacemos una valoración imagenológica de acuerdo a lo que pensamos, normalmente una radiografía de tórax,
y como son enfermedades que hacen un compromiso del intersticio pulmonar, o sea, mucho más profundo, por decirlo así, un TAC de tórax de alta resolución, que son las imágenes, y para eso tenemos el radiólogo que nos apoya en eso. Y lo otro son las pruebas de función respiratoria, como vemos allá en la imagen de arriba, un señor soplando, se llama una espirometría, y la espirometría normalmente la hacemos antes de que el trabajador ingrese a su lugar de trabajo, y durante el trabajo lo hacemos más o menos a las 2 horas, 4 horas y 6 horas, y esto se hace durante más o menos 2 semanas, y después nuevamente después de que salga del trabajo. Si no sale un patrón obstructivo, consideramos que probablemente tenga un asma asociado a su trabajo. Y ya, digamos, si tenemos que hacer un diagnóstico más fino, porque necesitamos una biopsia, lo podemos hacer como las imágenes de abajo, a través de una broncoscopia, una biopsia con aguja, que son los métodos que normalmente utilizamos, o le decimos al cirujano de tórax que nos haga una biopsia por videotoracoscopia. Perfecto. Doctora Yoldi, el medio minutico, una reflexión o un mensaje con relación al quehacer de las empresas con relación a este tema de prevención, ¿no? Lo más importante, Olga, es que reconozcamos los procesos productivos, es muy importante. Dentro de los procesos productivos, los peligros que existen al interior. Identificar cuáles son los controles que implementa esa empresa en materia de la fuente de control, del medio de transmisión o del personal expuesto, cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo y hacer el monitoreo tanto de la salud como de las condiciones, del comportamiento de las condiciones para evitar enfermedades laborales. Ahí está. Ahí está. Suena muy sencillo y hasta sencillo que debe ser, realizable, hacer ese tipo de actividades en las empresas para tener a sus empleados sanos y productivos. Doctora Yoldi, muchas gracias por estar con nosotros. Olga, con mucho gusto. Qué rico haberla tenido este ratico. Sí. Y al doctor Giovanni también, muchas de verdad gracias. Un placer y espero volverlos a tener por acá. Gracias. Rapidito. Y a ustedes gracias por arrancar la semana con Sana que Sana. Estamos estrenando hoy productos. Tenemos este reloj navideño y este aviso navideño, productos del canal Televid, que ustedes pueden solicitar a domicilio al 322-9050, opción 1. Nos despedimos. Mañana de la salud de los pulmones pasamos a la salud de las uñas. ¿Cómo les parece que estas uñitas también se pueden enfermar? Y es más, el doctor Giovanni me corrige, a veces a través de la salud de las uñas se puede de alguna manera sospechar otro tipo de dolencia en el organismo. Sí, señor. Eso me contaron. Y de eso vamos a hablar mañana en Sana que Sana. Feliz resto de martes para todos. Hasta pronto.